Capítulo 3. La heredera de la sangre y el legado carmesí. La sangre caía en espirales lentas, manchando el borde de la bañera de porcelana. Cada gota salpicaba con un sonido casi musical, como una sinfonía para una sola espectadora. Elizabeth Hory cerró los ojos. El vapor rojizo ascendía, envolviendo el baño en una neblina densa, dándole un brillo húmedo y enfermizo a su piel envejecida y marcada con un sinfín de símbolos arcanos. Se sumergió lentamente. El líquido tibio se abrazaba a su cuerpo como un amante silente que quería penetrar a través de los símbolos. Al contacto, su piel vibró. Sintió como los músculos se tensaban, como los huesos crujían. No por debilidad, sino como si recordaran una forma más joven. El mundo pareció girar a su alrededor y un mareo la sobrellevó. Perdió la noción del tiempo. Su mente divagaba. Visiones la inundaron. Imágenes de muerte, pero también de nacimiento. Imágenes de castillos antiguos, de bellezas prohibidas y tiempos pasados. Volvió del trance sin ser consciente de cuánto tiempo había pasado. Su rostro se alzó del baño, gotas de sangre deslizándose por sus mejillas. Sonrió. Ya no le temblaban las manos. No sentía el peso de los años. Por primera vez en décadas no necesitaba maquillaje para esconder las arrugas. Y fue entonces cuando recordó cómo había llegado hasta allí. Un año antes, Gotham. La universidad aún contaba con ella para dar sus clases. La doctora Elizabeth Hory, catedrática en medicina forense, repasaba sus apuntes con la disciplina de quien ha hecho de la rutina un muro contra el olvido. El aula estaba medio vacía. Los tiempos estaban cambiando. A la mayoría de estudiantes no les agradaba en exceso su asignatura y aquellos que mostraban un interés genuino no se preocupaban demasiado por su profesora. Sabían que no le quedaba mucho para jubilarse. Esa misma semana, mientras recogía los apuntes de una clase que apenas 3 alumnos habían atendido, oyó como una de las chicas, al salir, murmuraba algo a otra entre risas. ¿No era esa la vieja que daba anatomía? ¿La que parece sacada de una película en blanco y negro? Fingió no oírlo, pero el eco quedó flotando como una astilla. Recordó entonces los retoques estéticos, pequeñas cirugías, cremas milagrosas, inyecciones que prometían borrar los años. Nada funcionó como había soñado. De joven había sido hermosa, de esas bellezas que detienen las conversaciones. Pero la juventud se había evaporado y con ella las miradas. Nadie la tocaba, nadie la esperaba, nadie la elegía. Una noche, tan sola en su apartamento como lo había estado toda su vida, hojeaba un antiguo álbum familiar. Fotos sepia de rostros inexpresivos. Sus padres, sus abuelos y algunos antepasados del antiguo continente. Una nota escrita en húngaro cayó entre las páginas. Tradujo con esfuerzo las palabras. Los lazos de la sangre no mueren, solo esperan. Había una foto cuya tinta casi había desaparecido, pero en la que aún podía distinguirse una fastuosa mansión. Y al lado estaba la escritura de la misma. Elizabeth era la última de su estirpe. No tenía hijos y nadie heredaría aquel álbum, ni aquella propiedad. Sintió tristeza y fue consciente de que nunca había visitado aquella vieja casa. Decidió viajar. Era ahora o nunca, antes de que fuera tan vieja que no pudiera moverse. Su linaje venía de Hungría y nunca había pisado la tierra de sus orígenes. Se alojó en un pueblo perdido, cerca de los restos de la antigua propiedad familiar. Allí, guiada por un abogado local, accedió a la mansión abandonada. La llamaban la Casa de Darbulia. Estaba segura que sería una propiedad saqueada, pero el letrado le aseguró que hacía décadas que nadie accedía a ella, que toda la gente de los alrededores la consideraba un lugar maldito. No quiso dar más detalles. Era mucho más grande de lo que había imaginado. La casa de Darbulia se alzaba como una espina gótica sobre una colina cubierta de niebla perpetua. Su silueta
recortada contra el cielo plomizo, era más una advertencia que una bienvenida. Las torres anguladas estaban parcialmente derrumbadas, como si algo invisible las hubiera desgastado desde dentro. Las ventanas eran estrechas, de vidrio opaco teñido de rojo oscuro, como si la propia casa sangrara recuerdos por los ojos. El portón de hierro, herrumbroso pero aún firme, chirrió con un lamento al ser empujado. En el vestíbulo el aire estaba denso, cargado de humedad antigua y cenizas secas. El papel tapiz, en tonos carmesí apagado, colgaba en tiras como piel muerta. El suelo de mármol negro reflejaba los pasos como si intentara atraparlos. Una enorme escalera central la ascendía a la oscuridad, pero no fue allí donde encontró lo que buscaba. Descendiendo por una puerta oculta tras un armario empotrado, llegó a la biblioteca subterránea. Estaba parcialmente inundada, con estanterías de madera podrida que aún sostenían volúmenes encuadernados en cuero, piel o algo parecido. En la biblioteca subterránea halló una trampilla que, seguramente, había permanecido oculta en otra época. Bajó hasta una pequeña sala que debía estar a una profundidad que le causó claustrofobia. Tuvo que iluminarse con la linterna, pero allí en el centro, un atril ceremonial sostenía un libro cubierto de polvo y ceniza. Un volumen encuadernado en una textura áspera, con símbolos grabados que ardían al tacto. Lo leyó durante días. No era medicina, era alquimia. Magia de sangre, decía el texto en húngaro antiguo. Historias de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, de sus descendientes y de rituales para perpetuar la juventud bañándose en la sangre de vírgenes. ¿Sería posible que ella misma fuera descendiente de esa horrible mujer, la que muchos consideraban la mayor asesina de la historia? Muchas dudas la asaltaron en aquellos días posteriores. Investigó. Todos los intentos de indagar en el árbol familiar parecían indicar en la misma dirección, y no podía ni quería separarse de aquel tomo. Había secretos en él. Hablaba de cosas que no podían ser verdad. En su última noche en Hungría soñó con un mar rojo. Manos la sostenían mientras flotaba. Cuando despertó, su decisión estaba tomada. De vuelta en Gotham, los sueños se intensificaron. Sangre, cuerpos, juventud. Una madrugada se encontró de pie junto a la cama, cubierta de sudor, con el libro abierto sobre su pecho. Las páginas brillaban tenuemente. Los rituales lo dejaban muy claro. Necesitaba sangre. Real, pura. La primera víctima fue una estudiante extranjera que nadie echaría de menos. Le bastó invitarla a su casa bajo pretexto académico. La muchacha nunca volvió. La sangre cayó en su bañera, pero eran apenas 5 litros y tuvo que añadir agua para poder sumergirse por completo. Cuando Elizabeth se hundió, sintió que el ritual funcionaba. Su piel se alisó, su espalda se enderezó. El poder era real, pero duró poco tiempo. Demasiado poco. Necesitaba mucha más sangre de jóvenes bellas. ¿Podría asesinar a tantas chicas sin levantar sospechas? Y entonces se le presentó la oportunidad. Cosas del destino. Había tenido una noche plagada de sueños y pesadillas. Era de madrugada cuando decidió levantarse e ir a la universidad. Trabajar siempre la había ayudado a despejar la mente. Pero al llegar al departamento de la facultad, oyó ruidos saliendo de la sala de disección humana, aquella en la que se guardaban los cadáveres en formol para enseñar a los estudiantes. A esas horas nadie debía estar trabajando. Con cierto reparo abrió las puertas buscando el origen de los sonidos y vio algo completamente inesperado. Corbin Roth, el más brillante de sus estudiantes, estaba inclinado sobre uno de los cuerpos, arrancando trozos de carne a bocados. Su cara reflejaba un deleite casi orgásmico. Era una escena monstruosa y espeluznante. Y entonces la vio. Ella trató de correr, de pedir auxilio, pero Corbin la alcanzó. No la atacó como había imaginado. Tembloroso, trató de explicarse. Era evidente que aquel chico no estaba bien. Balbuceaba palabras sobre necesidad, sobre hambre, sobre sentirse vivo. Su voz era la de alguien al borde del colapso,
y sin embargo, sus ojos brillaban con una intensidad desesperada. Y ella vio algo más. No solo un enfermo, no solo un criminal. Vio una criatura incompleta, aún informe, una promesa, un instrumento. Corben era una aberración sin forma, una piedra por pulir. No era un monstruo, aún. Solo un niño perdido en su hambre. Y ella, por primera vez, sintió su propósito. Podía moldearlo. Un ser que, con dirección, podía volverse útil. No, más que útil. Devoto. No lo denunció. Le ofreció comprensión, incluso ayuda con su filia. Y luego moldeó su deseo. Le mostró el libro, le enseñó lo que había aprendido. Él, sediento de aceptación, se volvió su ayudante. Era un cautivador nato y tremendamente inteligente. Secuestraba a las jóvenes de diferentes ámbitos y las llevaba a un sótano que habían alquilado. Ella se ocupaba de desangrarlas al principio, cuando él aún era reticente, pero pronto lo hicieron indistintamente. El pacto estaba sellado. La sangre era para ella, la carne para él. Presente. Batman recorría los últimos pasos a la residencia de la doctora. Algo no encajaba. Corben no había actuado solo. El símbolo rúnico, el cabello gris, la sangre, todo conducía de vuelta a la doctora Hori. No había ningún ruido en el interior. Probablemente estuviera dormida, pero tenía que entrar e investigar. Abrió una de las ventanas del piso superior y accedió. Todo estaba oscuro. Siguiendo una corazonada, descendió por las escaleras traseras. Había un olor. No era putrefacción, era hierro caliente. La puerta del baño estaba entornada. La abrió de golpe. La escena lo detuvo. La bañera repleta de sangre. La doctora, de pie dentro, desnuda, con la piel tersa y el cabello ahora oscuro y brillante. La juventud la había transformado. Tenía la figura de una mujer de 20 y tantos, pero sus ojos eran antiguos y poderosos. «Llegas tarde, Bat», murmuró con una voz melódica. «El baño está completo. Bat y Hori. Cuán caprichoso es el destino. ¿No te parece, detective?» La sangre comenzó a moverse a su alrededor, como si obedeciera su voluntad. Columnas delgadas se alzaban como serpientes danzantes. «¡Detente!», gruñó Batman. «Esto termina aquí». «¿De verdad crees que puedes luchar contra siglos de sangre viva?», respondió ella. Batman lanzó un batarang. Uno de los tentáculos sanguíneos lo desvió con fuerza sobrenatural. Ella alzó una mano. Las venas en su brazo brillaron como si ardieran. Un chorro de sangre solidificada voló como una lanza. Batman apenas esquivó el golpe. Otro proyectil le rasgó la capa. «Eres fuerte, pero no estás preparado para esto», dijo ella con una sonrisa. «Esto es más antiguo que tu cruzada, más profundo que tus traumas. Soy la Condesa Sangrienta». Con un rápido gesto, Batman lanzó una cápsula de gas al centro de la habitación. El humo se extendió, espeso y envolvente. «¿Cloroformo? ¿Anestésicos?», murmuró ella desde dentro del vaho. «¡Qué ternura!». Una ráfaga de sangre se disparó desde la niebla, atravesando el humo como una lanza. Batman rodó a un lado, pero la punta le rozó el hombro. El dolor fue inmediato, ardiente. Su traje estaba reforzado, pero no para eso. Se lanzó hacia ella, batarang en mano. El proyectil voló recto, certero, pero la sangre se solidificó como un escudo viviente y lo desvió sin esfuerzo. Batman se deslizó por el suelo, sacando un taser de alto voltaje. Lo clavó en el tobillo de Hori. Un estallido de chispas, gritos, pero no eran de ella. Fue como si la descarga eléctrica se revirtiera. Un espasmo recorrió el cuerpo de Batman. El taser salió despedido por una ráfaga invisible. La sangre la había protegido o absorbido la energía. La mujer rió, levitando ligeramente sobre la bañera, como si el aire mismo la sostuviera. «Estás acostumbrado a enfrentarte a locos, pero no a dioses. Yo he leído los nombres prohibidos.
He escuchado los latidos del corazón oculto de Europa. ¿Y tú? Solo conoces gritos y pérdidas. Batman retrocedió. Respiraba con dificultad. Su visión osciló por un momento. Desde el cinturón sacó una microbomba de pulso electromagnético. La lanzó sin dudar. Un destello azul sacudió la habitación. Las luces titilaron. Las venas luminosas del cuerpo de Hori palidecieron por un instante. Por un instante. Y luego se encendieron de nuevo, más rojas que antes. ¡Idiota!, gritó ella, su rostro transformado por la furia. ¿Crees que puedes silenciar a la sangre con tus juguetes? Una masa densa emergió de la bañera, un látigo líquido de sangre que se enrolló en la pierna de Batman y lo arrojó contra la pared. El impacto lo dejó sin aliento. Cayó de rodillas, el oído zumbándole, el hombro ardiendo. Se obligó a ponerse en pie. «¿Tienes miedo, Hori?», dijo con la voz rasgada. «Miedo al paso del tiempo. Por eso te escondes detrás de rituales, de sangre robada. No eres una diosa, solo otra cobarde intentando vivir para siempre». Ella gruñó. El baño tembló. Los azulejos crujieron. Una docena de afiladas estacas de sangre flotaron alrededor de ella. Y tú solo eres un niño disfrazado de Halloween. Batman activó una bengala cegadora. Durante una fracción de segundo, el resplandor envolvió la habitación. Saltó hacia una de las ventanas laterales y la atravesó con una patada, llevándose parte del marco consigo. Cayó al suelo del patio trasero, rodando sobre sí mismo, herido, pero vivo. En lo alto, escuchó la risa de Hori. Volverás, detective. Todos volvéis a la sangre, tarde o temprano. Batman se alejó cojeando hacia el Batmóvil, una mano en el costado. El murciélago había perdido esa batalla. Pero Gotham aún sangraba, y él no descansaría hasta cerrar la herida. Mientras tanto, la doctora Elizabeth Hori observaba su reflejo rejuvenecido en un espejo manchado de sangre. Tocó su mejilla con deleite. Ahora empieza lo bueno.